ir a tocar, por ejemplo, pensaba recién en la reforma laboral que usted mencionaba. Hay que hacer un acuerdo con los gremios también. Y hay que hacer un acuerdo. Y es factible. Y es factible porque si no, no tenemos salida. No se puede seguir, cada vez tenemos más trabajo negro, peores salarios. Las obras sociales están todas quebradas. ¿Qué obra social sindical funciona? Ninguna. Las privadas están quebradas, las prepagas están quebradas. Medianamente funciona la obra social del Estado, pero el resto están todas quebradas y vamos a seguir con esto otra vez. Entonces, de una buena por todas, sentémonos, hagamos un gran acuerdo político, social, y vayamos todos detrás de ese gran acuerdo político y social, ¿no? Que implica la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma del Estado, una política educativa, una política de salud, la descentralización del Estado. Hagamos esto, discutamos. ¿Hay autocrítica por parte del político en función de lo que plantea? Y te estoy diciendo, todas estas cosas hay que hacerlo, no se hizo por ese famoso... Mirá, acá se critica mucho, pero lamentablemente la dependencia que se tiene desde el interior hacia la capital cuando se ejerce la función de presidente es muy grande. Y te voy a dar un ejemplo, yo era el único gobernador que no pertenecía al gobierno oficialista, entonces teníamos 22 gobernadores. ¿Cómo querés que exista el federalismo si todos agachaban la cabeza? Por afuera le daban plata y no decían nada, entonces hacían barrabasada, no había discusión, no había imposible. Ahora más o menos va a haber 10, 11, 12 gobernadores de la oposición. Es decir, la situación es diferente, puede haber una mayor discusión, puede haber un mayor diálogo. Te doy otro ejemplo. Las 10 provincias del norte, las 9 provincias del norte, la suma total de sus legisladores no alcanza la totalidad que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, un error de fondo fue la reforma a la Constitución del 94 al establecer el sistema de elección directa del presidente. Provincias como la nuestra no tienen ninguna importancia. Y fíjate lo importante que sería hoy el colegio electoral, porque los pesos políticos provinciales ahí sí tendrían que ver con los resultados electorales. Hoy no tenemos. Corrientes vota 700.000 personas. La provincia de Buenos Aires vota 8 millones, creo que son. Sí. La provincia de Buenos Aires implica el total de votos de las 9 provincias del norte. ¿Qué federalismo vamos a tener? Ahora, si teníamos que ver que los electores tienen que ver con la misma cantidad de legisladores de diputados, ahí más o menos equilibramos. Porque la provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados y 3 senadores tenían 73. Nosotros tendríamos 10, pero con el conjunto de las 9 provincias teníamos 90. Más o menos 100. Ahí hacemos un equilibrio. ¿Y hay alguna chance de que Juntos por el Cambio pueda competir en la provincia de Buenos Aires? ¿O es difícil? Bueno, todo dice que están ahí medio cabeza a cabeza, hay 1 o 2 puntos para el oficialismo, pero todo eso está dentro del marco de incertidumbre que existe en el electorado, que tiene que ver cómo se levanta ese día y qué es lo que ocurre en la última semana. Y eso nadie lo puede prever, analizar ni encuestar. Si llovió, si tuvo barro cuando salió de su casa, si tenía problemas de salud, eso, el estado de ánimo es importantísimo. Y eso se da la última semana y el día que se levanta para votar. Es como que me levanto con el pie izquierdo o el pie derecho. A propósito de eso, y salimos un poco, pero nos metemos en Corrientes, también tiene que ver con el sistema, ¿no? Digo, desde el punto de vista de que, no sé, una persona que vive por acá tiene que ir a votar a una escuela que le queda... Bueno, pero eso no es tanto problema. Pero bueno, pero no hay que ser muy cómodo, hay que defender la democracia. No es el hecho de una escuela. Un joven defiende la democracia, una persona mayor a veces se le complica. Pero bueno, pero hay forma de movilidad, se lleva, se trae. No es un problema de fondo eso. No es un problema de fondo eso, el hecho de hacer una cuadra más, una cuadra menos. No es un problema de fondo. El problema de fondo son estas cuestiones que necesitan una solución urgente. Entonces, estas son las reformas que hay que entender que se debe llevar a cabo y que ojalá se pueda hacer después del 10 de diciembre, conjunto por el cambio del gobierno.
Antes de meternos ya con alguna cuestión local y algo más también provincial, fue gobernador y todas estas medidas de Massa, ¿cómo van a afectar a la provincia? Y bueno, indudablemente que el tema de la reforma de ganancias implica casi 60.000 millones de pesos menos de octubre de este año a diciembre del año que viene. Es mucha plata. Si a eso le sumamos que todavía no se discutió la ley, de coparticipación federal, de por qué la nación se queda con el 56% de lo producido y las provincias del 44%, cuando tendría que ser al revés, las provincias del 56, 58 y la provincia de la nación del 40%, otro agravante más. Entonces es un tema a tener en cuenta, y si se siguen produciendo otras modificaciones que son netamente electorales, y la implicancia financiera va a ser grave, entonces hay que estar atentos y bueno, hay que ver cómo las provincias pueden cubrir este faltante de dinero de acá a fin del año que viene. ¿Le tocó ser, digamos, el que sacó a la provincia en el momento de los bonos, en un momento muy complicado del país? ¿Considera que puede llegar a pasar lo mismo? No creo porque no es lo mismo la situación de ahora que el 2001, pero indudablemente las medidas que hay que tomar son complicadas y hay que estar atentos. Por eso me parece que acá tenemos que ir un poquito más atrás de la decisión que en su momento tomó Macri de devolverle a las provincias argentinas el 15% de la coparticipación que Kirchner y Cristina quisieron. Por eso es que hoy las provincias argentinas están en una situación mejor, porque ese 15% es mucha plata. Antes no teníamos nosotros. En 2017 recién se devolvió, lo hizo Macri. Acordate que provincias como Córdoba, San Luis fueron a la Corte para pedir la devolución, Santa Fe. Entonces vino Macri y devolvió. Con esa devolución del 15%, las provincias se equilibraron y fueron para arriba en más recursos. Bueno, hoy con esta quita, con esta disminución por el tema de la eliminación de ganancias, Corrientes va a tener 60.000 millones de pesos menos, es decir que son casi 3.500 millones de pesos menos por mes. Sobre una coparticipación de 20.000, 22.000, son casi el 10-15%, mucha plata. O sea, estaría perdiendo lo que se ganó en aquel momento, ¿no? Y estaría perdiendo más o menos, pero imagínate vos que si no se hubiese vuelto a hacer 15%, explotaríamos. Por eso esas son las discusiones que se vienen para hacer un verdadero país federal. Y no solo eso, tenemos que discutir el tema tarifa, el tema combustibles, el tema transporte. Si no, vamos a seguir teniendo una figura con un cuerpo, con una cabeza muy grande y un cuerpo muy chico. Esa figura con el cuerpo, la cabeza grande es la capital federal conurbano, hoy, y el cuerpo chico el resto del país. Hoy una elección nacional ya no se resuelve ni en Córdoba, Santa Fe, ni Mendoza, ni Entre Ríos, ni la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe dónde se resuelve? En La Matanza. Imposible. ¿Qué país federal vamos a hacer si una elección a presidente se resuelve en un municipio del país, que es La Matanza? Imposible. ¿Qué visión federalista se puede tener? Ninguna. Esta es la cuestión de fondo. Entonces, nos interesa si estas son las discusiones de fondo que tenemos que dar. Y eso es lo que no se dan cuenta. Por eso no hay que dejarse llevar por espejitos de colores. Para gobernar tiene que tener los números necesarios en el Congreso de la Nación. Para gobernar tiene que tener un plan creíble. Para gobernar tiene que tener una política humanista. ¿Vos vas a votar un candidato a presidente que va en contra de los padres que le dieron vida a esa persona? ¿Vos lo escuchaste en declaraciones de Milei decir que los padres están muertos, que no existen? ¿Qué cuestión psicológica puede tener un individuo si habla mal de sus padres que le dieron vida? Eso está mostrando un trastorno psicológico gravísimo para ejercer un cargo. Esto es lo que tiene que analizar la cuestión humana.
una motosierra, estamos todos locos. Pero pensemos un poquito la racionalidad. Resulta que venimos de la grieta y vamos a meterle más grieta otra vez. No podemos ser como el animal, el hombre, el único animal que tropieza y dos más veces con la misma piedra. No podemos seguir tropezando. Estamos en una grieta profunda que vamos a seguir profundizando la grieta con esto. Bueno, yo trato de hacer entender esto y bueno, ojalá que un cierto sector del electorado pueda interpretarlo y racionalizar su voto de acá al 22 de octubre. Le dejo una pregunta para después de la pausa. ¿Por qué los jóvenes votan a Milei? Pero vamos a hacer